Hola chicas y chicos, en esta cápsula de ayudantía vamos a repasar un poquito las relaciones y su representación mediante grafos. Entonces, primero que todo me gustaría recordarles que una relación, ¿ya? No es más que un subconjunto de, bueno, en este caso P cruz P. Ya vamos a ver qué es P al tiro. Entonces el ejercicio dice, dadas las siguientes relaciones R1 y R2 sobre un conjunto de proposiciones P, se pide lo siguiente. Primero que todo, encontrar todos los elementos que pertenecen a estas relaciones. Segundo, representar las relaciones mediante grafos. Y tercero, indicar mediante un análisis basado en los grafos si estas relaciones son reflexivas, simétricas, transitivas y o antisimétricas. ¿Ya? Una relación puede cumplir varias de esas, ninguna o todas. Entonces, vamos a hacer la A. Dice, encontrar todos los elementos que pertenecen a estas relaciones. Entonces veamos, R1 dice que es un conjunto de todos los P, Q, tal que Q implique P sea verdadero, ¿cierto? Entonces, nosotros ya sabemos que Q implica P, nosotros lo podemos escribir como un no Q o P. Entonces nos están pidiendo que esto sea verdadero. Entonces, aquí nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿para qué P y para qué Q esta expresión de acá va a ser verdadera? ¿Ya? Y como tenemos un no, sabemos que basta que uno de los dos, es decir, que P o que no Q, sea verdadero para que toda la expresión sea verdadera. Entonces, bajo esa lógica, vamos a poder decir que R1 va a estar formado por, primero que todo, pongamos todos los pares en donde P sea verdadero. ¿Por qué? Porque si P es verdadero, esta expresión, que dice no Q o P, ya va a ser verdadera. Así que para todos los P verdaderos, esto va a cumplirse. Pero, ¿cuáles son estos P verdaderos? Entonces aquí nos tenemos que fijar acá, que nos dicen que, perdón, nos dicen que alfa y beta son verdaderos. Entonces ya podríamos decir algo como ya. Primero voy a poner todos los pares que empiezan con alfa. Entonces tengo alfa beta, tengo alfa gamma, tengo alfa delta y alfa alfa, que se me había olvidado. ¿Ya? Esos son los primeros. ¿Y por qué todo esto cumplen esta, esta regla? Es porque simplemente P es verdadero. ¿Ya? Es decir, alfa, que vendría siendo P, siempre es verdadero. Entonces notamos que con beta es exactamente lo mismo. Así que podríamos decir beta, alfa, beta, 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 gamma y beta, delta. Bajo el mismo análisis que hicimos con alfa. Entonces ahora vamos a ver todos los casos en donde no Q sea verdadero. Ya recordemos que no Q sea verdadero, quiere decir que Q sea falso. Así que vamos a poner todos los pares P, Q tal que Q sea falso. Entonces, ¿cuáles son los falsos? Entonces nos vamos a nuestro enunciado y nos fijamos que nos dice gamma y delta son falsos. Entonces vamos a agregar acá todos los alfa, gamma, los beta, gamma, los gamma, gamma y los delta, gamma. Y bajo el mismo análisis vamos a agregar los delta, es decir, alfa delta, beta delta, gamma delta y delta delta. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, acá tenemos algunos repetidos. ¿Ya? Vamos a ir limpiando este conjunto. Entonces acá tenemos alfa beta, alfa gamma, alfa delta y alfa alfa. Hasta ahí todo bien. Con la fila de los beta también todo bien.
Sin embargo, acá en la tercera fila ya tenemos un alfa gamma repetido. Este también está repetido. Este también está repetido. Este también. Y creo que eso sería... sí, creo que eso sería por ahora. Entonces, vamos a poder decir que nuestra relación 1 va a venir dada... bueno, no voy a anotarlo de nuevo porque me voy a demorar mucho, pero serían todos estos pares que anotamos, menos eso, ya que están repetidos. Entonces, lo mismo podemos hacer para R2. ¿Ya? Entonces acá nos notamos que la regla de R2 nos dice, son todos los P, Q, tal que P o exclusivo Q sea igual a verdadero. Entonces recordemos que no quiere decir este operador, que quizás algunos se la agarraron, porque no se suele usar mucho. Este operador nos dice, bueno, esta expresión va a ser verdadera si solo si uno de los dos es verdadero. Es decir, si P es verdadero y Q es falso, esto es verdadero. O si Q es verdadero y P es falso, esto va a ser verdadero. Ya solo necesito que uno sea verdadero. Si los dos son verdaderos, es falso. Y si ambos son falsos, también es falso. Entonces acá es claro que tenemos que notar los pares, o incluir, mejor dicho, los pares verdadero como falso o falso como verdadero. Ya de esa forma siempre vamos a tener que esta expresión va a ser verdadera, que es lo que nos interesa. Entonces notemos que R2 dijimos que eran todos los falso como verdadero y verdadero como falso. Entonces primero anotemos los verdaderos como falso. Sería alfa, gamma y alfa, delta. Ya, esto es verdadero como falso y verdadero como falso. Después los beta, es lo mismo, porque beta es verdadero también. Así que beta, falso y beta, falso. Entonces ahora veamos el caso en que P es falso, que sería gamma, alfa y gamma, beta. Ya, estos son los pares falso, verdadero. Y lo mismo con delta, alfa y alfa, delta, beta. Entonces aquí ya tenemos solucionada la letra A. Aquí ya estamos listos. Entonces ahora en la B nos pide representar estas relaciones mediante grafos. ¿Ya? Entonces, pequeño repaso, recordar que si yo tengo acá un grafo, ups, perdón, no sé qué pasó. Ya. Si yo tengo acá un grafo, voy a poner A, voy a poner B, y yo tengo esto, estoy diciendo que A, B pertenece a mi relación. ¿Ya? Recordad. También tenemos los loops, que son de esta forma, que quiere decir que A, A pertenece a la relación. Y análogamente, si tengo esto, quiere decir que B, A pertenece a la relación. Ya, lo mismo si yo tuviera un loop acá. Entonces, después de ese súper breve repaso, vamos a graficar estas relaciones mediante grafo. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, primero la R2, que es más simple. Entonces, en nuestro grafo vamos a tener 4 nodos, ya que serían los 4 elementos del dominio o del conjunto en donde esta relación está basada, que nos dijeron que era P. Y este P tiene solamente alfa, gamma, delta y... ay, se me pasó el beta. Serían 4. Así que voy a graficar los 4 nodos y delta. Entonces estos van a ser mis nodos o mis vértices. Y luego tengo que relacionarlos. Ya. Entonces veamos. Estamos haciendo R2. Ya voy a anotar aquí para que no se confundan.
R2. Entonces veamos que de alfa está unido con gamma y con delta. Entonces podríamos hacer alfa unido con gamma y alfa unido con delta. Luego tenemos beta unido con gamma y unido con delta. Es decir, con lo mismo que está conectado alfa. Y luego tenemos que gamma está conectado con alfa y con beta. Aquí lo voy a hacer con otro color para que no nos confundamos. Y dije gamma con alfa y gamma con beta. Que vamos a hacer así. Y luego delta con alfa y delta con beta. Delta con alfa y delta con beta. ¿Ya? Quizás no quedó muy ordenadito, pero bueno, espero se entienda. Entonces, desde alfa vemos que salen dos arcos, uno hacia gamma y otro hacia delta, ¿cierto? Que son los dos que tenemos acá. Así que eso está listo. Desde beta vemos que salen dos arcos también, hacia gamma y hacia delta. ¿Estamos bien? Desde gamma vemos que salen dos arcos también, hacia alfa y hacia beta. ¿Estamos bien? Y desde delta lo mismo, dos arcos hacia alfa y hacia beta. Entonces aquí ya tenemos nuestra relación R2. Ahora vamos a graficar la R1. Entonces, voy a hacerlo un poco más grande, ya que vimos que tenía más elementos. Y listo. Entonces, alfa y beta están conectados con todos, ¿cierto? Eso lo podemos notar acá, en las primeras dos líneas, que alfa y beta están conectados con todos. Así que, bueno, vamos a graficar esto primero. Entonces, con todos, primero el loop, después el alfa, el gamma y el delta. Dijimos que para beta es lo mismo, así que lo voy a hacer con los mismos colores. Beta, alfa, gamma y delta. Ahora nos faltan los arcos que salen desde gamma y desde delta, perdón. Entonces vemos que acá solo nos faltaría el loop que va de gamma a gamma y el delta que va, el vértice que sale desde delta hacia gamma. Entonces vamos a graficar esos dos primero y con otro color para que se entienda un poquito mejor. Ok. Entonces dijimos un loop. Ahora sí. No podía cambiar el lápiz, no sé por qué. Dijimos un loop en gamma y además dijimos un arco que va desde delta hacia gamma. Desde delta hacia gamma. Ya. Lo voy a hacer más ordenadito. Pin. Listo. Y finalmente tenemos el arco que va desde gamma hacia delta y el loop en delta. Entonces lo vamos a hacer con los mismos colores. Un loop acá y el otro arco que va desde gamma hacia delta. Es decir, así. Ya. Voy a hacer un poco más larga esta línea. Aquí. Entonces ahora ya estamos listos. Vamos a revisar este último gráfico para evitar errores. Entonces desde alfa y beta dijimos que salían arcos hacia todos los lados, ¿cierto? Entonces tenemos alfa con el loop, tenemos alfa con gamma, alfa con delta y alfa con beta. Así que la primera línea está lista. Con beta tenemos lo mismo, el loop, tenemos un arco hacia alfa, hacia gamma y hacia delta. Estamos bien. Luego tenemos un gamma gamma y un delta gamma. Gamma gamma y delta gamma. Y tenemos un gamma delta y delta delta. Gamma delta y delta delta. Entonces ahora estamos listos con la B.
Y en la C, que es quizá una de las más importantes, la vamos a hacer acá, ¿qué nos dice? Indicar mediante un análisis basado en los grafos si estas relaciones son reflexivas, simétricas, transitivas y o antisimétricas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, notar que la reflexividad en un grafo se puede saber cuando cada nodo, perdón, tiene un loop. ¿Ok? En donde cada nodo tiene un loop. Entonces vemos que en R2 no se cumple. Voy a anotar aquí R1, R2. Entonces vemos que para R2 no se cumple esto, no hay ningún loop en ninguno de los nodos. ¿Ya? Voy a ir marcando aquí para que entiendan que ahí no hay ningún loop. Entonces claramente no va a ser reflexiva. Sin embargo acá en R1 podemos notar que cada nodo tiene un loop. Así que esta es reflexiva. Y lo vamos a ir anotando al tiro. Esta es reflexiva. Ok, sigamos. Ahora simétrica. Entonces, ¿qué quiere decir simetría en un grafo? Quiere decir que si yo puedo ir desde un arco 1, desde un nodo 1 hacia un nodo 2, entonces yo también puedo ir desde un nodo 2 hacia un nodo 1. Es decir, me puedo devolver. Que es por ejemplo lo que pasa aquí en R1. Aquí. Entonces yo acá puedo ir desde alfa hacia beta y después me puedo devolver. ¿Ya? Entonces tenemos que ver si eso se cumple para todos los arcos. ¿Ya? Entonces acá tenemos claramente que yo puedo ir desde beta hacia delta, pero yo no me puedo devolver hacia beta. Entonces eso ya no cumple la simetría, ya que es la segunda que nos pedían. Así que R1 no es simétrica. Luego para R2 tenemos que verificar lo mismo. Entonces veamos que desde alfa yo puedo ir hacia gamma y me puedo devolver. ¿Ya? Desde delta puedo ir hacia beta y me puedo devolver. Desde delta puedo ir hacia alfa y me puedo devolver. Desde gamma puedo ir hacia beta y me puedo devolver. ¿Ya? Entonces tenemos que R2 es simétrica. Simétrica. Veamos la siguiente. Transitiva. Ok. Entonces aquí voy a hacer un dibujito. 1, 2, 3. La transitividad en los grafos se puede saber de la siguiente manera. Dice, si yo puedo ir de un nodo 1 hacia un nodo 2 y el nodo 2 puede ir hacia el 3, entonces sí o sí debe haber un arco que una el 1 con el 3. ¿Ya? Este caso sería transitivo. ¿Ya? Ahora si yo saco este arquito, perdón, no puedo tomar la goma. Ya. Ahí no sería transitivo, porque yo puedo ir de 1 a 2 y el 2 puede ir de 2 a 3, pero yo desde el 1 no puedo llegar al 3, así que eso ya no cumple la transitividad. Entonces vamos a estudiar eso ahora en los grafos que tenemos. Ya, notemos por ejemplo, ya partamos desde R2. Entonces tenemos que yo desde alfa puedo ir de alfa a gamma, ¿cierto? Esto es de alfa a gamma, y el gamma puede ir hacia beta, pero yo no puedo ir de alfa a beta. Entonces eso ya no cumple la condición de transitividad. Entonces tenemos que R2 no es transitiva. Y veamos R1. Yo de alfa puedo ir a gamma y el gamma puede ir a delta. Entonces yo de alfa puedo ir a delta. ¿Ya? Esa la cumple. Además, yo de alfa puedo ir a gamma y... no, perdón. Sigamos con otro. De alfa puedo ir a beta y de beta puedo ir a delta. Y notar que también puedo ir de alfa directamente a delta. ¿Ok?
Y ahora veamos el último de alfa. Yo de alfa puedo ir a delta y el delta puede ir a gamma, ¿cierto? Y yo puedo ir directamente hacia gamma. Entonces, si nos notamos y hacemos esto para todos los arcos, vamos a llegar a la conclusión de que R1 es transitiva. ¿Ok? Y bueno, de hecho acá quizá algo un poco peculiar o algo raro es que yo desde alfa puedo ir a beta y yo de beta puedo ir a alfa. Entonces, de alfa puedo ir a alfa, que es un loop. Ya, ese es un detalle importante. Y ahora veamos la última, que dice analizar la antisimetría. Entonces, ¿qué es la antisimetría? O cómo la podemos ver en grafo. Ya. Entonces, quiere decir que si yo tengo un arco desde un nodo 1 a un nodo 2 y estos nodos son distintos, entonces yo no puedo tener un arco desde 2 a 1. ¿Ya? Es decir, si yo tengo esto, donde 1 y 2 son distintos, entonces yo no podría tener eso. ¿Ya? Entonces veamos. Entonces, por ejemplo, nos podríamos fijar para R1 en esto, que tenemos que de alfa yo puedo ir a beta, donde alfa y beta son nodos distintos, pero yo de alfa puedo devolverme hacia alfa. Perdón, yo de beta puedo devolverme hacia alfa. Entonces esto no cumple la condición de antisimetría, porque la antisimetría dice que si yo puedo ir de alfa a beta, donde alfa y beta son distintos, entonces yo no me puedo devolver, pero acá sí me puedo devolver. Entonces R1 ya no es antisimétrico. Y notemos que podríamos hacer lo mismo para R2. ¿Ya? Yo de alfa puedo ir a gamma y yo de gamma me puedo devolver alfa. Entonces acá tenemos lo mismo, que yo de alfa puedo ir a gamma, donde alfa y gamma son nodos distintos, ¿cierto? Pero yo de gamma me puedo devolver alfa. Así que esto no cumple la antisimetría. Entonces, estas serían nuestras respuestas finales, chicos, que R1 es reflexiva y es transitiva, y R2 es solo simétrica. Espero les haya gustado el ejercicio, quizás estuvo un poco largo, el video me quedó bastante largo, y eso. Hasta luego, que estén muy bien.